Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dicen que los tiempos cambian. Despertar a la bella durmiente del bosque con un beso hoy puede ser considerado como agresión sexual. Sin hablar de Caperucita y su abuela devoradas por un lobo que será destripado por los cazadores, eso sería maltrato animal hoy en día. Olvidamos que esas historias, a menudo crueles, sirven para poner en guardia, para educar e incluso sanar la melancolía de los más jóvenes. Esto es lo que piensa sin duda nuestro invitado de hoy, el director de teatro colombiano Omar Porras, quien estrena aquí en Francia, en el Théâtre des Amandiers, su puesta en escena del Cuento de los Cuentos, basada en el Pentamerón del italiano Giambattista Basile. Il était une fois un prince qui ne riait jamais. Une louve qui pondait des œufs. Une jeune fille qui traversait la forêt pour se rendre à son travail. Un roi dont le fils était si niais. Il était une fois une paysanne qui désirait par-dessus tout avoir un fils. Un fils. Amazing! Avec moi, tu iras aux éclats, tu iras aux éclats. Muy buenas tardes, Omar. Omar Porras. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. El placer es nuestro. Homero escribió hace siglos que los dioses crearon las calamidades para que los hombres tuviésemos algo que contar. Y yo añadiría que los periodistas también tuviésemos algo que contar. Mucha gente hoy en día sigue experimentando placer incluso viendo películas de horror, ¿no? Bueno, yo creo que todos esos elementos que vienen de los cuentos, las películas, las leyendas, la mitología, son el origen de lo sagrado, la concretización de lo sagrado, de lo mítico, de lo místico, que son elementales para una sociedad, para el ser humano. Yo creo que todos funcionamos con todos estos misterios, todos estos temores, todas aquellas revelaciones. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Bogotá, en Colombia. Allí también las historias son muy importantes, ¿no? Bueno, Incluso habéis tenido algún premio Nobel de literatura que contaba historias. claro, nosotros hacemos parte de una gran tradición milenaria que aún sigue viva, que viene de la palabra, de la transmisión oral. Todavía tenemos muchas lenguas indígenas existentes, por ejemplo, los grandes sabios, los grandes conocedores, que los llamamos los taitas, los mamos, los chamanes, son personajes que desde siglos han venido contando historias y transmitiendo el origen, el concepto, el nacimiento del cosmos, de la vida, de la naturaleza. Hablando de historias, este año cumples 40 años aquí en Europa, llegas con apenas 20. ¿Cómo pasa el tiempo, como decíamos, y cómo los tiempos cambian? ¿Qué recuerdos te quedan, por ejemplo, de tu primer paso por la cartuchería de Vincennes, donde estaba el teatro de Mushkin, y me decías que incluso cruzaste a Peter Brook? Bueno, yo creo que cuando yo llegué aquí a Europa, a París, llegué yo en la edad de oro, en el Renacimiento, digámoslo, más bien en el que se encontraban en París al mismo tiempo. Estaba Peter Brook, Ariane Mushkin todavía está allí, estaba Antoine Vitesse, estaba Grotowski trabajando no muy lejos, Pina Bausch venía cada temporada al Teatro de la Ville, Caroline Carson, Matías Langov. Los grandes mitos, las grandes leyendas del teatro del siglo XX y de la danza estaban presentes en ese momento en que llegué y me estaban esperando
porque tenían que contarme la historia para que yo pueda seguir contándola. Por supuesto, algunos ya nos han dejado, pero ¿qué huella han dejado en tu teatro? Grotowski, por ejemplo. Bueno, una huella muy profunda, una huella muy sólida. Yo creo que la gran fortuna que he tenido es haber hecho parte de aquellos discípulos, aquellos espectadores que se convirtieron en discípulos, aunque no hayamos visto a todos los maestros, formándonos a través de esa experiencia que ellos restituyeron, y que la curiosidad nuestra, en mi caso la mía, me llevó a aprender, a impregnar mi deseo juvenil de querer hacer una obra teatral con trascendencia, ¿no? Porque lo importante no era simplemente hacer teatro, sino sentir por qué se hacía el teatro, el sentir, el sentimiento, no más que el pensamiento, el sentimiento, algo muy profundo, ¿no? Además, en aquellos tiempos el vídeo todavía no estaba muy generalizado. Tenía eso efímero, eso de efímero que quizás lo hacía más bello, ¿no? Al teatro. Y lo sigue haciendo porque yo creo que todos los medios de comunicación existentes hoy no reemplazarán nunca el poder de la lágrima, ni del sudor, ni de la saliva, ni de la sangre, lo vivo, ¿no? Por eso sigo siendo leal al teatro, a esa idea que el teatro es de pronto uno de aquellos lugares raros que aún quedan donde el espíritu y el encuentro de la comunión son básicos, son fundamentales para nuestra sociedad. Por supuesto. En el 1990 vas a fundar el Teatro Malandro en Ginebra, centro de creación, pero también de formación e investigación. Los suizos debieron alucinar contigo con la energía teatral que traías de París, ¿no? Bueno, quizás alucinar, no tanto, pero sí sorprendidos de ver un joven curioso, sin medios y digamos, sin toda la armadura que constituía para poder entrar a un teatro. Lo que se pudo hacer, lo que pude hacer, y es también la fortuna que estaba de mi lado, era un momento en el que había todo un movimiento de ocupas, squatters, y yo aproveché de esta ocasión y con todos los medios que ofrecía la ciudad antes de ser un teatro oficial, lo que yo hacía era recuperar lo que podía por las calles, en las basuras, bueno, suizas, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, basuras suizas. Pero allí nació también la curiosidad, sí, del público de ver aquella espontaneidad, y yo creo que eso se lo debo gracias a la necesidad. Y al trabajo, imagino, ¿no? Mucho esfuerzo para llegar a eso. Sí, obviamente cuando se quiere algo, cuando se sueña algo, se tiene uno que despertar y levantarse y salir a caminar y a buscar el sueño. El éxito no tiene secretos, es trabajo y más trabajo. El éxito tiene talento. Claro que sí, además, naturalmente. En sus casi 35 años, el Teatro Malandro ha cambiado de sedes, de estatuto. Hoy es un centro nacional casi, ¿no? En Suiza. Está subvencionado por el cantón, por la ciudad. Y sí, por la Confederación. Sí, hace 8 años dirijo el TKM, Que está en Lausana, Teatro decías. Clever Melot, que lo llamamos Te Quiero Mucho, en Lausanne, y es un teatro subvencionado, es un teatro del Estado, es un teatro oficial que recibe subvenciones, apoyos, y allí en Suiza también se trabaja mucho gracias a la ayuda de mecenas y de lo privado. Es una gran fortuna, es una gran suerte que aquí en Europa todavía existan estas instituciones, y esperamos, existen también en América Latina, pero yo creo que vale la pena tomar ese ejemplo de cómo cultivar los conocimientos ancestrales, las tradiciones. Cuéntanos, ¿cómo se siente un colombiano como tú en Suiza, que está en Europa, pero no es precisamente Europa? Todavía no tiene el euro. Es un país con muchas particularidades, ¿no? Sí, digamos que dentro del cosmos es otra galaxia, y es una galaxia generosa donde se puede vivir con mucha tranquilidad. Es un país que me ha
que me ha dado la oportunidad, que me ha dado la confianza, pero yo creo que el suizo, y en Suiza lo que yo encuentro es cuando se hacen bien las cosas, el apoyo se encuentra y la confianza, ¿no? Porque es una relación también de confianza. Llevo 8 años dirigiendo este teatro y por ahora las cosas hasta hoy han salido bien y tenemos proyectos que nos están animando para el futuro. Fantástico. Pero volvamos al cuento de los cuentos. ¿Cómo descubres esos cuentos del napolitano Giambattista Basili? Bueno, eso es una larga historia. Yo desde el 2013, creo, estaba buscando un texto que tuviera relación con el teatro del Gran Guignol. No Guignol el de la marioneta, sino el Gran Guignol, aquel teatro de crueldad, aquel teatro de horror. No encontré alguna obra que me llevara, que me inspirara realmente. Y empecé a leer cuentos y estaba justamente en Bogotá cuando un librero me aconsejó de comprar la última traducción que salía. Eso fue hace 5 o 6 años, que acababa de salir, de todos los cuentos de Allan Poe en español. Y leyendo esos cuentos me fui interesando más por el porqué del cuento y la necesidad del cuento en nuestra sociedad, en la humanidad. Y así me metí un poco a leer sobre el psicoanálisis y su función en el ser humano, en el espíritu, en el cerebro, en el conocimiento. Y Bettelheim, este gran psicoanalista que escribe sobre la importancia de los cuentos para la educación, para los niños, hablaba en alguna parte de Giambattista Basile. Me fui a buscar ese texto de origen napolitano y encontré una traducción excelente en francés. Luego encontré una traducción maravillosa en español. Y son 50 cuentos. Es un libro grande, muy, muy, muy extenso. Y me dije, es por acá, porque esos cuentos originales, podemos decir así, tienen toda la crueldad que se fue perdiendo con el tiempo. Cuando, por ejemplo, llegamos al siglo XVII, en Francia, Perrault adapta algunos de esos cuentos y los tiene que endulzar, suavizar, para que al oído del rey y de la corte sean agradables. Cosa que no había hecho Basile casi un siglo atrás. Y yo dije, es por aquí que hay que contar esos cuentos. La historia del cuento de los cuentos recuerda un poco la mecánica de las mil y una noches. Es una princesa es incapaz de reír y su padre, el rey, quiere curarla a través de cuentos, ¿no? Contándole cuentos. Exactamente. Basile también se inspira mucho del Decamerón, de Boccaccio, la estructura. Y es curioso porque ya allí... estamos en 1611 cuando el texto es editado. Basile cuenta que es gracias a los cuentos y con los cuentos que son la medicina que van a salvar el espíritu de la princesa que está perdido. Eso, como en el teatro también cura, ¿no? Claro, el teatro es magia. El teatro, yo lo vengo diciendo hace rato, que el teatro es una casa de medicina. Casa de medicina, porque cuando se sale del teatro la gente dice, mire que me siento muy bien, me siento mejor, como lo que uno dice cuando sale de donde el médico, de donde el osteópata. Y entonces el actor y la gente que funciona, que trabaja en el teatro, tienen esa función de curanderos. Por supuesto. Hacerle bien a la gente, a la humanidad, contar historias. Omar, poner en escena el cuento de los cuentos debe ser tan difícil como poner en escena las mil y una noches. Bueno, ¿Cómo lo has y hecho? en una noche. Y en una sola Noche. Obviamente, bueno, yo creo, cuando me preguntan cuánto tiempo tomé para hacer este espectáculo, esta obra, yo respondo que 43 años, lo que Solo. llevo haciendo teatro, ¿no? Porque todo es una acumulación de eslabones que van formando una cadena que podemos llamar experiencia, y esa experiencia es un cierto conocimiento que, con un grupo de teatro muy sólido también, con actores, músicos, cantantes, artesanos, vamos elaborando esto a través de los años. Y esto fue justo antes de la pandemia.
y el famoso 13 de marzo del 2020, ¿no? Ya, sí. Tocó parar el proyecto sin llegar al estreno. Entonces el espectáculo ha tenido también como esa función de trascendencia en el tiempo, porque algo nos dijo no lo hagan ahora, esperemos, y el espectáculo se quedó allí en bambalinas, pero fue madurando y después lo retomamos y llevamos ya casi 4 años de gira con él. Llevamos 25 años casi del siglo XXI. Quizás habría que hacer como hizo Perrault, adaptar esos cuentos de Basili al siglo XXI, dulcificándolos todavía más. Eh, Porque algunos son todavía muy Crazy. brutales, ¿eh? Bueno, sí, pero yo creo que si tomamos el ejemplo de lo que ha hecho Walt Disney, eh, pues es esconder una verdad, es contar una mentira, porque los cuentos justamente tienen esa función de reveladora, esa función de crear un cierto espanto, y en cierto espanto hay apariciones también que como una cierta epifanía revelan algo en el espíritu del ser humano. Entonces, depende también cómo se muestre la crueldad, porque mostrar la crueldad por mostrarla, por provocar, por hacer daño, no. Es como una operación, ¿no? Cuando el cirujano tiene que cortar la piel, pues hay dolor y hay una cierta, eh, una herida, pero esa herida es para ir a buscar algo de pronto que se quedó por allá perdido. Esa crueldad las han vuelto un poco con humor, ¿no? Es un espectáculo popular, teatro popular para todos los públicos. Claro, es que la dosis que hay que ponerle de sal o de azúcar a cualquier crítica o a cualquier anécdota tiene que ser saludable y no tiene que ir en exceso, un equilibrio, ¿no? En la obra encontramos varias versiones de la Cenicienta. ¿No te has sentido, Omar, alguna vez ceniciento cuando debes abandonar la escena después de la representación? Bueno, sí, sí, yo me siento ceniciento. A veces hay ciertas situaciones que nos recuerdan que no soy de aquí, que no somos de aquí. eh, Tonterías, pero al mismo tiempo aparece siempre el hada madrina, que es el espíritu, y tener fe y seguir creyendo en la fuerza que tenemos cada uno, y de pronto somos princesas, aunque se nos pierda de pronto un zapato, O una botita de cristal también. una botita de cristal, sí. Este viernes estrenas con la compañía Malandro en el mítico teatro de los Amandiers en Nanterre, donde todavía se pasea el fantasma de Patrice Chéreau, me han dicho. Sí, señor. ¿Te lo has cruzado ya o todavía no? Claro, Patricia Go, admirable. Recién llegué a Francia, tenía 20 años, creo que a los 22 años fui a ver su Hamlet aux Amandiers. Se me va el nombre del actor, Gerard Desartres. Actuaba, hacía el rol de Hamlet con Nada Stranka, que había trabajado con Peter Brook. Tuve la oportunidad de ver el trabajo de Patrice Chéreau y de cruzarnos, porque en alguna ocasión fue a Ginebra, a la Comédie de Genève, y yo estaba allí preparando unas bodas de sangre de Lorca, y él venía con un espectáculo de Coltes. Sí, todavía sigue el recuerdo, y de otros grandes hombres que pasaron por allí, como citaría a Matías Langhoff, gran discípulo de Brecht. No es por casualidad que el teatro abrió en 1968, ¿no? Una revolución cultural que afectó a todo el mundo, casi. Claro, claro, claro. Claro, revoluciones de las que no hemos salido. ¿Qué es para Seguimos. ti el teatro ahora? Hay que recuperar ese lado espectacular que hemos perdido en algunos teatros. Qué buena pregunta, y eso es todo un debate muy importante, porque yo creo que tenemos que proteger los saberes artesanos de las tradiciones, de aquellos artesanos que se están perdiendo hoy
en el escenario. Entonces están siendo reemplazados por marcas de muebles o por no citar ninguna, por marcas de muebles o por el video, que me parece muy bien que eso también exista, pero es importante y yo creo que la humanidad está echando un paso atrás y en el buen sentido, porque nos vamos a volver a encontrar con esa necesidad de respetar lo que crearon los ancestros, lo que nos enseñaron, porque todo esto viene de una tradición milenaria, el teatro es milenario y aquellos que lo han venido desarrollando, no digo que se tenga que estancar allí y que el teatro tenga que ser un museo, sino también de incentivar, de mover, de conmover a la juventud para que vuelvan a aprender a trabajar con la mano, con el brazo, con el codo, con el hombro, con la boca, con este instrumento maravilloso que es el cuerpo. Y lo artificial nos está alejando de esa fuerza mágica que es el ser humano. Y dejar el teléfono móvil de lado. Sí, naturalmente. claro. El espectáculo tiene que ser espectacular, ¿no? Claro, también ahí hay el término de espectáculo, como lo decía Vargas Llosa, estamos en la era o no recuerdo, del espectáculo. Estamos en una dimensión de que todo tiene que ser espectacular. Yo digo que nosotros no hacemos espectáculos, nosotros hacemos teatro y es diferente, es otra cosa. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Théâtre des Amandiers de Nanterre para las funciones del Cuento de los Cuentos de Giambattista Basili, puesta en escena por Omar Porras. Muchísimas gracias, Omar, por haber estado Muchas aquí gracias, con Jordi, nosotros. por la invitación. Mucho éxito aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Steven Hersley y a Adrián Toro, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Bogotá. Seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. ¿Me querías Un añadir saludo algo? a América Latina, un saludo a Bogotá, a Colombia y al cambio, porque necesitamos un cambio. Aquí ahí queda dicho, como dicen. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.